Comenzamos en esta mañana dando algunos datos muy interesantes. La historia del día de hoy no es una historia que sea segmentada, no es un texto que es totalmente independiente de lo que hemos venido escudriñando a raíz del libro de Mateo. Y precisamente los datos contextuales, estaremos dando varios datos contextuales que darán sentido, si no a algunos textos posteriores, sí a algunos textos que ya han pasado. Y en este sentido es importante mencionar que la historia se empieza a gestar en un lugar llamado Jericó. ¿Qué era ese lugar, Jericó? Para poder comenzar, más adelante lo volveré a mencionar, pero es como cuando estás aquí cerca de una comunidad y existe Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. Es decir, hay dos apaseos. En el tiempo de Jesucristo había dos Jericó. No había una distinción, simplemente eran los dos Jericó. Usualmente cuando escuches hablar de Jericó, tanto se puede referir a uno como a otro, y en ocasiones es muy similar a la situación de aquí de algunas poblaciones en donde dices, bueno, de a partir de aquí es Peñuelas, a partir de esta calle para allá ya es Menchaca. Es decir, son dos comunidades que se encuentran en el mismo lugar y por tradición solamente se conoce como la Jerusalén 1 o el Jericó 1 o el Jericó 2, siendo que no tenía esa distinción. Otro dato muy curioso que vamos a tener acerca del pueblo o la comunidad de Jericó es que se encontraba localizada ciertamente muy cercana de la población de Jerusalén. Estaba escasamente a solamente 24 kilómetros. Para poder tener una noción, San Juan del Río se encuentra aproximadamente a 61 kilómetros, Apaseo el Grande se encuentra alrededor de 51 kilómetros. Entonces estamos hablando de que mientras Jerusalén se encontraba en cierta región, Jericó se encontraba de manera muy cercana a solamente 24 kilómetros. ¿Esto qué tiene que ver? Si te das cuenta, semanas atrás estamos viendo que no falta mucho para que nuestro Señor vaya a la crucifixión. Ponte en el calzado de Jesucristo y estás a solamente 24 kilómetros de hacer realidad la copa, el momento tan drástico por el cual tu ministerio cobrará sentido, el cual no será agradable, pero también está a 24 kilómetros de culminar el glorioso y fastuoso intercambio por el cual tú y yo tenemos tantos privilegios. En este sentido, mientras pasaba por Jerusalén, acercándose a un momento de llegar, pasando por Jericó y estando a punto de llegar a Jerusalén, entendamos también que Jerusalén está situado en una postura más alta que Jericó. Y entonces para poder llegar a Jerusalén, tendrías que ir en subida, subiendo. ¿A cuánta distancia o cuánta altitud? Un aproximado de 1000 metros más alto que Jericó. Pastor, y todo esto como que para qué nos interesa. Las semanas pasadas entonces cobrará sentido el texto bíblico narrado en Mateo 20:17, donde las escrituras, el libro de Mateo nos dice que subiendo Jesús a Jerusalén, es decir, yendo de camino por esa subida, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que lo insulten en gran manera, para que lo escarnezcan, para que le azoten, para que le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Piensa por un momento, ¿cuál sería tu postura? El día de hoy quiero que te sitúes en las sandalias de Jesucristo. ¿Y qué pasaría si tú estuvieras condenado a muerte y no a cualquier tipo de muerte, sino que te han sentenciado y te han dicho que estás solamente a 24 kilómetros de recibir la muerte más vergonzosa, de recibir la muerte más cruda en los tiempos de Roma?
creo que tu postura no sería estar tranquilo. Seguramente estarías sumamente nervioso. ¿Cuántas ocasiones, incluso con pequeñeces, nos quitan el sueño, nos quitan la calma, nos roban la paz? Tengo que pagar algo y no tengo el dinero, y eso es suficiente como para que pierdas la cabeza, tengas depresión. Ahora, estamos hablando de que Jesucristo está solamente a 24 kilómetros de entregar su vida. Y no solamente ello, está a 24 kilómetros de recibir la descarga de toda la furia de un Dios vivo, de un Dios poderoso que requiere un pago, no solamente por las faltas de un hombre, sino por las faltas de todos y cada uno de los escogidos. Seguramente cualquiera de nosotros en esa posición, si estuviera sentenciado a muerte, dejarías de pensar en muchas cosas. Mas en esto conocemos que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y el Ser Supremo, cuando estando solamente a 24 kilómetros, Jesucristo no perdía su naturaleza, su atributo, esa característica tan hermosa de expresar compasión. Atiende a unas personas que están necesitadas. Si te dijeran a ti o me dijeran a mí, diría, no puedo, estoy angustiado, déjenme en paz. No, Jesucristo es inmutable. Y por cuanto es inmutable, Jesucristo no podría negarse a la característica distintiva de su tendencia a hacer lo bueno, aun por quien no lo merece. Pues bien, dentro de esa naturaleza, tenemos que hacer dos observaciones antes de comenzar, 2 o 3 observaciones más, porque es probable que cuando llegues a tu casa y comiences a leer el texto paralelo de Marcos y el texto paralelo de Lucas surjan algunas incógnitas, porque tal vez pueda llegar el pensamiento de que estos libros son contradictorios cuando no lo es así. Pero quisiera mencionar algunas de las cosas que te vas a poder topar al momento de que compares estos 3 textos. El primero de ellos es que mientras Mateo está mencionando a 2 ciegos, la sanación de 2 ciegos, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas solamente se mencionará a 1. Primer característica, mientras en el Evangelio según Mateo se menciona a 2 ciegos, en el Evangelio según Marcos y según Lucas solamente se menciona a 1. Segunda característica que pudiera causar un poco de incertidumbre acerca de los textos inspirados por Dios es que mientras Mateo y Marcos hacen mención que el milagro sucede cuando Jesucristo sale de Jericó, por otro lado Lucas dice que no. Bueno, no dice que no, más bien Lucas dice que sucede cuando Jesucristo iba entrando a Jericó. Mateo y Marcos dicen que sucede cuando sale de Jericó y Lucas menciona que fue cuando estaba entrando a Jericó. Tercer característica que probablemente pueda causar un poquito de ruido cuando empieces a contrastar los 3 textos paralelos es que mientras Mateo y mientras Lucas solamente mencionan a los ciegos o al ciego, el libro de Marcos es hermoso porque le da una identidad. Y dice que no es un ciego, sino que ese ciego tiene un nombre y su nombre es Bartimeo, el hijo de Timeo. Ahora, debido a estas 3 características, ¿acaso los textos inspirados por Dios tienen alguna contradicción? ¿O será acaso que Dios estaba distraído o no sabía lo que estaba haciendo y acaso nos quiere confundir? ¿Acaso serán libros apócrifos y por tanto hay una contradicción o no hay claridad entre ellos? Absolutamente no. En este sentido, lo primero que debemos de tener en cuenta es que si nos vamos a las peculiaridades, probablemente nos podemos estar perdiendo de la carne real del banquete. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes llegar a un banquete y puedes decir, ¡ay, esta servilleta está mal puesta! Y ahí te puedes ir en tu pensamiento y ahí se te puede ir el tiempo. Eso sería una tontería. Es decir, no comes, no cenas de todos los manjares en la mesa, no te has dado cuenta que hay tantas delicias en esa mesa porque te centras en que la servilleta está colocada de una manera incorrecta.
Lo primero que debemos de tener en cuenta es que ciertamente son puntos intrascendentes. La enseñanza va más allá de estas posturas de si eran dos o si era uno o que alguien me aclare. Pero la segunda característica que debemos tener en consideración es que cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Es como cuando tú comienzas a hacer preguntas de, oye, pastor, ¿existen los dinosaurios? ¿Por qué no se mencionan en las escrituras? Porque al Señor no le plació. Porque eso no es trascendente. Pero si aún tuviéramos algún tipo de dudas acerca de ello, los teólogos se han encargado de dar múltiples respuestas y quiero dejar claridad que los postulados que daré a continuación no tienen un fundamento bíblico, son teorías acerca del propio contexto de los que estudian las escrituras. En este sentido, yo mencioné que en los tiempos de Jesucristo había dos Jericó, y seguramente divididas por nada. Entonces, es como cuando estás en la frontera de México y Estados Unidos, pones un pie a la izquierda y dices, estoy en México, pones el derecho y dices, ahora estoy en Estados Unidos. Estoy dentro de Jericó, ahora estoy fuera de Jericó. Estoy dentro de un Jericó, salgo de ese Jericó y ahora entro al otro Jericó. Entonces, el primer punto es que si estaba dentro o estaba afuera, no es lo importante, pero podemos encontrar una razón lógica. Bien pudo haber salido de uno cuando estaba entrando en otro. Ciertamente cuando Mateo habla de dos sanaciones, hay altas probabilidades de que realmente hayan sido dos ciegos los sanados. Pero también existe altas probabilidades de que no haya sido en el mismo momento. Hay altas probabilidades de que uno haya sido sanado en una de las Jericó, otro en otra de la Jericó, o bien simplemente los dos fueron sanados al mismo tiempo, pero en el libro de Marcos solamente le interesó la historia de uno de los ciegos y en el caso de Lucas solamente la historia de Bartimeo. Es decir, cada uno de ellos narra de acuerdo a la postura de la enseñanza que se quiere dar. Y en este sentido, estos son solamente suposiciones, más no tenemos una respuesta bíblica, y esto lo quiero aclarar para que el día de mañana no vaya a decir, bueno, como dice la Biblia, estoy en Jericó 1 y en Jericó 2. No, eso no es bíblico. Entonces el día de mañana no quisiera que vayamos a tener una postura fuera de lugar, son solamente teorías, pero lo que sí importa es que vayamos a la enseñanza del texto central del libro de Mateo y que vayamos a la historia, la cual nos está narrando que en realidad tiene muchas similitudes con la historia de cada uno de ustedes. En realidad esta historia tiene muchas similitudes con mi propia vida. Estaremos dividiendo la predicación en 4 segmentos, en 4 subtemas. El primero de ellos le titularemos Una condición miserable. Después de hablar acerca de esa condición miserable, estaremos tratando un segundo subtítulo que titularemos Una súplica estorbada. Y llegaremos a un tercer segmento donde le titularemos La admirable persistencia del ciego. La admirable persistencia del ciego. Finalmente llegaremos a lo interesante de la naturaleza de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Un cuarto apartado donde estaremos hablando acerca de la misericordia que puede ser otorgada a quien no la merece. Así es que el día de hoy comenzaremos por este primer segmento, una condición totalmente miserable. Dice el primer segmento de la Escritura, en el versículo 29, que una gran multitud seguía a Jesucristo cuando él salió de Jericó. Pero no iba solo, él iba con sus discípulos. Entonces, dice el versículo 30, que 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Otro poco de contexto más nos da el entendimiento de que estaban a unos cuantos días de que se celebrara la Pascua en Jerusalén. La Pascua se acercaba y entonces no sería sorprendente que
Jesucristo fuera alrededor de tanta gente que se dirigía hacia Jerusalén para festejar esta festividad, valga la redundancia, que es sumamente importante. Entonces, probablemente por aquel camino hacia Jerusalén venía gente no solamente de Galilea, sino también de Perea, incluyendo a Jesucristo, incluyendo a los discípulos, incluyendo a esos dos ciegos que estaban al lado del camino. Los judíos iban a celebrar esa festividad llamada la Pesaj, que nosotros conocemos como la Pascua, no como la celebran hoy en día los que se autodenominan cristianos grecorromanos y apostólicos. No es ese tipo de festividad. La festividad que estaba a punto de celebrarse era la Pesaj, y esta festividad judía conmemoraba y hacía remembranza a la celebración de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, historia que se encuentra relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro de Éxodo. Esta fiesta tenía una duración de 7 días y por tanto, por ser sagrada, por ser parte icónica de la historia del pueblo hebreo, los hebreos de todas las naciones, de todas las regiones, se acercaban hacia la ciudad santa, la bella Jerusalén, y subían a ella para celebrar juntos, unánimes, como pueblo escogido de Dios, esta celebración de la Pesaj. En este sentido, aunque los ciegos no pueden ver, estos ciegos escuchaban el murmullo. Y Jesucristo, cuando pasaba por en medio de las multitudes, era una situación que no podría ser dejada como algo insignificante. Cuando Jesucristo estaba en medio de las multitudes, en verdad te puedo asegurar que había multitud de murmullo, que había alegoría. Este es el maestro. ¡Ey! Está pasando aquel que sana, aquel que ordena a la tempestad, aquel que ha levantado a los muertos. Dice el versículo 35 que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud, esto lo dice el libro de Lucas 18, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Seguramente, aún siendo ciegos, ellos podrían escuchar, pues no nos dice que eran sordos. Ciertamente habían, y no tenían la percepción visual, pero percibían por medio del oído. Y es altamente probable que ellos con anterioridad habían oído hablar de Jesucristo. Seguramente ellos, estando al lado del camino, no faltaría alguno que expresara las maravillas, los milagros, el poderío y la autoridad de aquel gran maestro, de Jesucristo, el Mesías. Solamente por mencionar, puedo imaginar que aquellos ciegos podrían haber escuchado entre los judíos: oye, ¿acaso no has escuchado hablar del Mesías? Dicen que está en Galilea y que además tiene tanto poderío que, habiendo una mujer que tenía 12 años de flujo, una mujer que lo había malgastado todo, que había invertido todo su dinero en médicos, lo había probado todo y no le iba bien, sino al contrario, le iba le iba peor, se atrevió a tocar el borde del maestro. Y tocando ese borde, inmediatamente el flujo cesó. Ese Jesucristo que dijo: alguien ha tocado mi manto. Y cuando esa mujer reconoció que ella había sido, solamente pudo expresarle: mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Acaso no han escuchado? ¿Acaso no han escuchado de que en ese mismo momento llegó uno de los principales del Sanedrín, y llegando delante de él y le dijo: maestro, te suplico que vengas, porque mi hija está enferma? ¿Acaso no han escuchado de aquel Jesucristo que por atender a aquella mujer de flujo no pudo llegar a tiempo, y llegando otros más le dijeron:
Señor, ya no es necesario que Jesucristo vaya, tu hija ha muerto. ¿Acaso no han escuchado hablar de aquel maestro que aún sin hacer caso de aquella observación fue y vio a la hija de aquel hombre que curiosamente tenía 12 años, la misma edad, el mismo tiempo que tenía esa mujer con el flujo? Esto es fastuoso. Dios había estado orquestando en el mismo momento la historia que 12 años más tendría relación. ¿Acaso no han escuchado de aquel maestro? Imagina a los ciegos. ¿Acaso no han escuchado de aquel maestro que entrando delante de aquella niña, estando muerta y sin respiración, solamente expresó Talita Cumi? Niña, levántate y anda. ¿Acaso no han escuchado? ¿Acaso no han escuchado de aquel Jesucristo que, siendo que los leprosos, una vez que estaban enfermos, estaban destinados a morir en la situación más asquerosa y nauseabunda, estando delante de uno de ellos, les sanó e hizo que cayeran todas sus escamas y su piel fue nueva? Este es el Maestro, este es el Mesías, Él tiene que ser. ¿Acaso no han escuchado de Jesucristo, ese hombre que anda por ahí? Pues cuentan que estando en una barca, mientras los aires y la tempestad azotaban la barca, él dormía plácidamente y sus discípulos le dijeron: Señor, ¿qué no tienes contemplación de nosotros que morimos, que desfallecemos? Y él, levantándose de aquel sueño, de aquella tranquilidad, hizo callar a la tempestad y ordenó a la tempestad. Imagina a aquellos ciegos con todo este conocimiento que habían escuchado. Cuando escuchan hablar de que aquel hombre del que tanto se hablaba en aquellas regiones estaba pasando por aquel lugar, ¿acaso si no había levantado muertos? ¿Acaso si no había mandado a las tempestades? ¿Acaso si no había limpiado a un leproso? Entonces, ¿qué dificultad tendría el que quitara mis escamas de los ojos y me devolviera la vista? Es Él, tiene que ser Él. Y por tanto, ellos no dudaron. En ellos no hubo una duda para poder comenzar a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten en cuenta que esto pudo haberse tornado en una herejía delante de aquellos que iban a celebrar la Pesaj. Nombrar a alguien como el Mesías era sinónimo de una herejía y la probabilidad no solamente de asesinar a aquellos que le declaraban como Mesías, sino también al mismo que podría usurpar ese nombre. Pero ellos tenían una necesidad grande. Y esa necesidad venía resguardada de la certeza y de la convicción total de que aquel hombre tendría el poderío suficiente para sanar su dolencia, para quitar su limitación. A pesar de que probablemente haya pasado por su mente de los ciegos el que esto fuera una herejía, nombrarle Hijo de David, traducción el Mesías, estos ciegos eran seguramente parte de la poca población que veía en Jesucristo a su Salvador. Si nosotros recordamos Mateo 16:3, no todos lo percibían así. En Mateo 16:13, Jesucristo hizo una pregunta muy interesante a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Traducción: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Mesías? En aquella ocasión recordamos que los discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o seguramente otros más dicen que eres algún profeta. Pero si se dan cuenta, ninguno de ellos profesaba que Jesucristo era el Mesías. Este tiene que ser uno más, pero no es el Mesías. Jesucristo culmina en aquella ocasión y les pregunta
Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Es decir, la gente dice que soy un profeta, la gente no me considera un Mesías, no me considera el Hijo de Dios, mas la pregunta retórica ahora para ustedes: entonces, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le daría entendimiento a Pedro de que esto no podría venir de su corazón, esto no podría venir de su entendimiento, esto venía como una revelación, sí y solo sí, por parte de Dios. ¿A quién? A quien Él quiere. Hoy ciertamente los judíos siguen esperando al Mesías. Hoy ciertamente para muchas religiones Jesucristo es un ser que dividió la historia, que celebran ahora en diciembre, es decir, no creen en Él, pero celebran la Navidad. Qué bonito. Eso sí que es una herejía. Pero este par de ciegos realmente estaban convencidos, realmente tenían la convicción de que aquel hombre no podría ser sino única y exclusivamente el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Así es que estos dos ciegos se encuentran implorando a Jesús que tenga misericordia de ellos. Ciertamente lo están haciendo con dos características que hoy son tan escasas en la población de los creyentes. Estos ciegos estaban actuando bajo certeza y bajo convicción. Traducción: estos hombres estaban actuando a través de la fe. Solo un loco gritaría: sáname, sáname, y lo cachetean y le dicen: cállate, y de todos modos seguir gritando. Solamente o lo hace un loco o lo hace alguien que realmente tiene la convicción y tiene la certeza de lo que se espera. Pero las escrituras no nos narran que estos hombres estuvieran mal de sus facultades mentales. Por tanto, estos hombres, estos dos ciegos realmente tenían la característica del nuevo pacto, del Israel espiritual, no de la simiente de Abraham, sino de aquellos que en su corazón tienen la convicción y tienen la certeza. Y en este sentido, realmente la situación en la que se encontraban era sumamente miserable. Por un lado, puedes tener dificultades en tu vista y vivir tranquilamente en tu casa, y que alguien te traiga los alimentos, y que alguien te traiga las comodidades, y que tengas un lugar donde habitar. Pero la historia de estos dos ciegos es totalmente diferente. No solamente la miseria de no tener vista, sino la miseria de estar al lado del camino mendigando para poder subsistir. ¿Qué situación puede ser más miserable que esta? No solamente ciego, sino eres un ciego que tiene que mendigar para subsistir. Pues la historia no es muy diferente a cuando el Señor te encontró. La historia no es muy diferente a cómo el Señor me encontró. En una situación totalmente miserable, con una ceguera en la cual decíamos conocerle a Él, pero realmente conocíamos al perverso Jesucristo que nosotros habíamos desarrollado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Situación más miserable en la cual vivíamos, al igual que estos dos ciegos, que mendigábamos dentro de nuestra autosuficiencia, pensando que lo teníamos todo, cuando en realidad despertábamos cada mañana, cada semana, con esa necesidad y ese vacío, que no era sino la traducción de una vida total, plena y llanamente miserable. Al igual que ellos, vivíamos ciegos al lado del camino, hasta que un día glorioso escuchamos hablar de aquel Señor que sana, de aquel Señor que tiene misericordia, de aquel Señor que cambia las vidas, de aquel Señor que transforma los corazones. Un día glorioso para nuestra ceguera, el Señor pasó por el camino y extendió su misericordia para cada uno de nosotros, hermano.
no fue a través de un sueño, no fue a través de una alucinación, no fue a través de una situación mística como hoy en día muchos creen y quieren hacer ver a Jesucristo. No, fue a través de un glorioso día, a través de un obrero glorioso que obedeciendo al Señor de la mies comenzó a hacer su trabajo, y es por ello que a nuestros oídos llegó la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Gracias a un verdadero obrero que comenzó a hacer su trabajo en obediencia, es el motivo por el cual tú estás aquí. Por gracia, por obediencia, por misericordia. Así es que el mandato de nuestro Señor para los suyos más tarde no sería: vayan y hagan que acepten mi presencia en su corazón. No, el mandato del Señor sería claro más tarde en Mateo 28:18. El mandato fue claro, fue explícito. Mateo 28:18 nos narra cómo es que Jesucristo al resucitar regresa con los suyos, y Jesús dice, se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad yo les ordeno, vayan, dijo el Señor, y hagan discípulos a las naciones. ¿A cuáles? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y además enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero tu situación era similar. Vivías ciego, vivías en la miseria, y por la gracia inmerecida del Señor, a través del evangelio de Jesucristo en la boca de uno de sus obreros, estando en esa miseria, la tendencia de hacer lo bueno, aun por quien no lo merece, llegó a tus oídos. De no haber existido esa misericordia, seguirías al lado del camino, en la misma miseria de no poder ver y de solamente alimentarte de lo que llegues a escuchar. Algo que debemos de entender en esta mañana es que tenemos que dejar, hermano, de ser cobardes. La justificación barata de yo predico el evangelio a través de mi testimonio, eso es realmente tonto. El Señor no ordenó que fueras y que predicaras con tu testimonio. Ciertamente, si esto fuera por tu testimonio, muchos dirían: no quiero conocer al Cristo. Si fuera por la manera en cómo caminas, créeme que muchos darían marcha atrás. Pero la ordenanza del Señor fue sumamente clara. Porque todo el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Porque todo el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Y ahí mismo continúa, Romanos 10, 14. Hace una pregunta importante. Pero entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Nuevamente no me está hablando del Jesucristo que ha sido creado a conveniencia de los seres humanos, me está hablando del Jesucristo bíblico. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y una segunda pregunta más contrastante: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por qué no han oído de Jesucristo? Porque sus discípulos siguen totalmente cómodos en sus sillas, resguardándose de la intemperie. Porque siguen resguardando su propia apariencia
en la cual es vergonzoso hablar acerca del Maestro, porque de oídas le han oído, mas no le han visto. Pero nuevamente tienes que recordar que el motivo por el cual tú estás aquí, primeramente es por gracia del Señor, y segunda es por razón de que hubo alguien que sí obedeció el mandato del Señor para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así es que entonces, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Mas como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Sí, claro, hay cabras que no quieren obedecer. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias a Dios que aquí no dice que la fe es por hacer obras de teatro, ni la fe es por hacer pantomimas o vestirnos ridículamente. No, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra. Tu trabajo, hermano, mi trabajo es predicar la palabra, no nuestro testimonio. Testimonio impactante de aquel hombre que vivía en adulterio y ahora, ¿no? ¿Eso qué? Testimonio impactante de la ex bruja que... Y es a mí que me interesa. Las escrituras me hablan acerca de mi Señor. Las escrituras me hablan acerca de mi Señor. Aquel que pasa al lado del camino y que tiene misericordia de quien no debería de tenerla. Es el Señor y solamente el Señor. Es su escritura y solamente su escritura. Y ningún otro tipo de bufonada. Es mi Señor, y a través de su palabra es que los corazones serán cambiados. A través de su palabra es que tú recobras la vista. A través de su palabra es que estos dos fueron receptores de misericordia. Una vez que estos hombres suplicaron, no solamente le dijeron: Señor, si quieres, ten misericordia de nosotros. No, ellos gritaban. Dicen las escrituras que ellos gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así es que, segundo apartado, esta súplica no fue recibida, esta súplica fue estorbada. Si nosotros regresamos a la historia central, tenemos a dos ciegos que, habiendo escuchado hablar de Jesucristo, ahora saben que pasa por ahí. Esta es su oportunidad, y entonces comienzan a gritar por misericordia. ¿Cuál fue la actitud de los que estaban alrededor? Sí, déjenlos pasar. ¿Que quieren ver al maestro? Déjenlos pasar. No, Mateo 20:31, primera parte, nos dice que la multitud los reprendía para que se callaran. La multitud era feíta. Los reprendían para que se callaran. Cállate, cállate. El diccionario nos traduce como reprender igual a corregir o amonestar con mucha dureza. Es decir, no le decían: guarda silencio. No. Estoy seguro que hubo hasta algo físico. Reprender es igual a corregir o amonestar con mucha dureza, desaprobando lo que alguien ha dicho o ha hecho. Así es que lo que estaba haciendo la multitud alrededor de estos ciegos era corregir con mucha dureza a este par de ciegos para que se callaran la boca. Te puedo asegurar que si hubieras estado en el lugar de los ciegos, muchos de nosotros hubiéramos desistido. Al momento que te dijeran: cállate, está bien, ya me voy. No faltará alguno de ustedes que esté pensando: no es cierto, si yo estuviera ahí, yo seguiría incesante. No. A veces ni siquiera nadie te dice que te calles y no predicas el evangelio.
A veces puede ser el simple hecho de, es que ¿qué van a decir mis amigos del trabajo? Y mejor me callo. Sí, a veces ni siquiera es necesario que estés en vergüenza. Supones que eso te traerá vergüenza, mas sin embargo, aquellos que se afrenten del Señor, Él también se afrentará delante del Padre en el día del juicio. Sin embargo, estos hombres no callaron, pues su sufrimiento, su necesidad superaba todos aquellos arrebatos de no mantenerles en quietud, de no recibir o acercarlos hacia aquel hombre grande. Su sufrimiento y su necesidad superaba el que les callasen. Así es que por el contrario, apartado número 3, lo que encontramos es una admirable persistencia. Lo que encontramos en ellos es algo que es digno de admirar, una admirable persistencia. Nos dice el versículo 31, apartado B o segunda parte. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si hay una característica distintiva de los elegidos, es sin duda la perseverancia. La quinta doctrina de las doctrinas de la gracia la conocemos como tal, la perseverancia de los santos. No es que nosotros por intención persistamos. Es decir, nosotros no perseveramos para ser elegidos o para que nos cataloguen como elegidos, sino al contrario, por cuanto somos elegidos, la naturaleza natural es que persistamos. Oiga, y el hermanito Juancho que dio la vuelta atrás, pues si no persiste, es porque no era. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si se hubieran mantenido con nosotros, serían de nosotros. La perseverancia de los santos, la doctrina de la perseverancia de los santos me dice que la perseverancia es una de las características distintivas, la evidencia de que en verdad estás elegido para salvación. Y el hermano baterista que era tan bueno y tocaba tan padre, tan chido en la alabanza y de repente empezó con sus cosas y se fue de la iglesia. Bueno, si procede arrepentimiento, si hay frutos dignos de arrepentimiento y regresa a la doctrina, no de los hombres, a la doctrina de Jesucristo, entonces daremos cuenta que en verdad era de los suyos por cuanto persistirá hasta el final. Pero si no regresa, si salió y se pierde, entonces nunca lo fue. Lo que estamos viendo en estos dos ciegos es que a pesar de los obstáculos, a pesar de las agresiones, a pesar de la rudeza existente alrededor suyos, ellos en vez de callar perseveran. Esta no es la primera ocasión que sucede. De hecho, es emocionante recordar lo que hemos visto ya en meses anteriores. Muchos de ustedes recordarán a la mujer cananea mencionada así por Mateo o mencionada como la mujer sirofenicia en el libro de Marcos. Esta historia la encontramos solamente para recordar y que veas cuántas similitudes hay. En Mateo 15, 21 al 28. La característica a destacar en este tercer segmento es la persistencia, la perseverancia. Oiga, hermano, y si llega alguien y me insulta, seguiremos, hermano. Y si mi familia se avergüenza de mí y me hace a un lado, hermano, perseveraremos. Y si de repente se empiezan a burlar en mi trabajo porque me dicen, ahora, ¿y qué le pasa? Es aleluya, es evangélico, es protestante. Sí, hermano, perseveraremos protestando de las perversidades de este mundo. Así lo hizo la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Mateo 15, 21 al 28 nos dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región que no era totalmente hebrea, era pagana. Versículo 22, y he aquí una mujer cananea
que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Son las mismas palabras que las de los ciegos. Y ni siquiera eran vecinos, vivían drásticamente en una lejanía. ¿Por qué dicen las mismas palabras? No sé si te ha pasado, pero cuando llega alguien a la iglesia, en ocasiones sucede que parece que lo amas, parece que lo conocías de toda la vida, parece que traen el mismo lenguaje y dices: este seguramente es uno de mis hermanos. Lo único que hacía falta era que nos presentaran, porque ya nos conocíamos desde antes de la fundación del mundo. Esta mujer, son las mismas palabras: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Si Jesús no me responde, a veces yo digo: te estás tardando, yo ya me voy, no tengo tu tiempo. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, que se largue, pues da voces tras de nosotros. Versículo 24, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer es cananea, es sirofenicia. Yo soy enviado a los hijos de Israel. Entonces, ¿ella se regresó? No, dice que ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Cuando a ti no te saludan, te vas de la iglesia porque hace falta amor. Esta mujer perseveraba en la necesidad, porque en su corazón había un pacto para dar continuidad y perseverancia ante la necesidad y la rogativa delante del maestro. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa. Y eso es suficiente, hermano. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu convicción. No has dado marcha atrás. No te hice caso, no te respondí. Dejé claridad que la bendición no es para ti. Y aún así, tu actitud fue persistir ante una necesidad expresa. Hermanos, por eso bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que sabemos que no merecemos nada. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En ambas historias hay una súplica, no hay una ordenanza, no. Ellos no llegan: Señor, no aceptaré un no por respuesta. No. La condición cuando sabes que hay una necesidad fuerte, cuando eres inmerecible, es llegar y arrodillarte delante del Señor, suplicando misericordia de quien no la mereces. ¿Por qué? Porque reconoces tu incompetencia, porque reconoces tu incapacidad, porque una y otra vez has buscado todos los métodos habidos y por haber, y puedes reconocer que solamente Él es la salida. Lamentablemente hoy en día el creyente le ordena a Cristo. Esa no es actitud de un creyente. En ambas historias, la actitud de los de alrededor es tratar de hacerlos callar, de humillarlos. En el caso de la mujer sirofenicia es aún más drástico, porque quien lo hizo fueron los discípulos. No fueron los que caminaban por ahí, no. Los que seguían al maestro fueron los que cometieron la torpeza de generar un tropiezo en ella, de intentar generar un tropiezo. Así es que cuando uno de los que están aquí te rompe el corazón, no te extrañe.
Los discípulos o la cizaña en vías de transformación a veces son impertinentes, a veces son primitivos, a veces no tienen entendimiento, pero aún con ello, nuestro llamado es amarles. Así es que el día de mañana, o si ya lo han hecho a estas alturas, alguno de los de adentro te ha roto el corazón, la pregunta que le hago a mi esposa cuando sucede y cuando alguien le parte el corazón, le digo, ¿y qué esperabas? ¿Que te abrazaran? ¿Que te amaran? Si la naturaleza es totalmente caída, ¿esperas agua de una piedra? Los mismos discípulos le decían a esta mujer sirofenicia que se largue, despídela. ¿Acaso esperarás algo diferente de aquellos que son en vía de transformación o que probablemente ni siquiera son pueblo del Señor? No. Algo tienes asegurado, hermano. Algo es totalmente seguro, y es que en este camino te romperán el corazón 1,000,000 de veces y a veces más. Así es que acostúmbrate a ello. Será necesario que pases por muchas tribulaciones, demasiadas. Por tanto, no te extrañe que suceda algo similar en tu vida. En ambas historias existe una perseverancia, aún a pesar de los inconvenientes. En ambas, sin embargo, hay un desenlace extraordinario, lleno de misericordia por parte del Maestro. Y tu historia, hermano, es o podrá ser una más que se añada a estas dos. Porque si algo encontramos en nuestro Señor, si algo encontramos en nuestro Señor, es que su naturaleza es la tendencia a hacer lo bueno por quien no lo merece. Mientras la tendencia de nosotros los humanos es a quebrar corazones y a meter el pie 1,000,000 de veces. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a nuestras esposas y aún seguimos cayendo? Pero la naturaleza, la gracia de nuestro Señor es la tendencia a caminar a la misericordia, aún por quien no lo merecemos. Por tanto, la historia de la mujer sirofenicia, la historia de los 2 ciegos son solamente 2 historias de millones, trillones, cantidad infinita de historias, donde se suma la tuya y donde se suma la mía. Un desenlace de misericordia. ¿Por qué nos ha elegido el Señor? No hay una sola razón, pero hay cientos y millones de razones para que no lo hubiera hecho, pero en esto conocemos que el Señor es rico en misericordia, en que no nos paga mal por mal. En su misericordia y su tendencia de hacer lo bueno, el Señor paga bien por mal. Así es que si algo resaltamos finalmente de esta historia, no es a los ciegos, no es su perseverancia, no es su insistencia, sino la total misericordia otorgada por un Dios vivo. Versículo 32, Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga con ustedes, Señor? Queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Nuestro Señor ciertamente es rico en misericordia. Y por cuanto Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Su misericordia es infinita. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Fue la pregunta. Probablemente si tú y yo hubiésemos sido esos ciegos dispuestos a recibir misericordia por caridad, si tal vez hoy muchos de los pseudo creyentes hubieran sido esos 2 ciegos ante una pregunta del Maestro, ¿qué quieres que haga por ti? Existe la alta probabilidad de que hubiéramos escogido las riquezas. Dame plata, Señor, dame oro y con eso yo podré subsistir. Hoy millones de creyentes lo hacen ante la misma pregunta del Señor, ¿qué quieres de mí? Hoy buscan
las riquezas, hoy buscan la sanidad. Señor, danos aquello que nos llena las barrigas. Danos aquello que nos sacia nuestro perverso y engañoso corazón. Por supuesto. Mas estos hombres pidieron que sus ojos fueran abiertos. Señor, queremos recibir la vista. Y si no hay dinero, y si no hay otras cosas, si no hay bienaventuranza, ¿qué importa, Señor? Queremos recibir la vista. Versículo 34, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. El libro de Lucas 18:43 en Nueva Versión Internacional, un texto un poco más comprensible, nos dice que al instante recobraron la vista, entonces glorificaron a Dios, comenzaron a seguir a Jesucristo y todos los que vieron también alababan a Dios. ¿Qué pensarías si la historia narrada el día de hoy fuera diferente y en vez de narrarla como acabo de mencionar en el libro de Lucas, dijera que ellos recobrando la vista se fueron de allí sin agradecer y solo buscaban a Jesucristo cuando tenían una miserable necesidad en su vida? Muchos de nosotros diríamos, ¡qué desgraciados! ¡Qué mercaderes! Que buscan solamente al Señor cuando tienen una necesidad. Lo mismo sucede con muchos de nosotros que decimos amar al Maestro, ha quitado nuestras escamas, intentamos seguirle, mas solamente le buscamos cuando realmente tenemos una necesidad. Mas la historia de aquellos que comprenden la misericordia que se ha gestado en sus vidas miserables, hacen lo que estos ciegos glorifican a Dios, comienzan a seguir a Jesucristo y por consiguiente todos los de alrededor comienzan a alabar a Dios. ¿Qué pasa de aquellos que se burlaron en su momento y que después de tiempo te contactan porque su matrimonio está a punto de quebrar, porque las finanzas andan mal, porque las cosas no salen? Hey, tú, José Luis, a ti que sí te escucha tu Señor, ora por mí. Aún los gentiles glorifican el nombre del Señor cuando los suyos caminan en congruencia, cuando los suyos caminan en integridad. El ciego sanado se convirtió en uno de sus discípulos. Dice que comenzó a seguirle. No dio marcha atrás, él comenzó a seguirle. Él comenzó a seguir a Jesucristo, mas no solo eso, sino que a través de la misericordia que recibió por gracia y no porque lo mereciera, los de alrededor comenzaron a alabar a Dios. Ese y ningún otro es el llamado a todos y cada uno de nosotros, a dar gracias, a glorificar el nombre del Señor, a anunciar sus misericordias. Para eso hemos sido diseñados cada uno de nosotros, y no para ser felices, y no para ser poderosos, y no para autoexaltar nuestra sabiduría académica. Hermano, de verdad, si ese es tu pensamiento, estás como aquellos gentiles que estaban alrededor y querían acallar a este par de ciegos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y con esto vamos a ir finalizando, para tener claridad de cuál es nuestro llamado ante tanta misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y hasta el versículo 10. Usualmente el versículo 9 es el que es sumamente utilizado por aquellas iglesias de guerreros poderosos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas nosotros somos linaje escogido. Sí, amén, amén. Real sacerdocio, gloria a Dios. Nación santa, oh, wow. Pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. Pero ¿sabes cuál es la razón? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Para que anunciéis la misericordia de aquel. No tu testimonio barato, no. Para que anunciéis la misericordia de aquel que te ha quitado las escamas de los ojos. Tu
tú pasas a un segundo y tercero y último término, tú no importas, pero fuimos diseñados, fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas, de la oscuridad y nos ha traído a su luz admirable. Por si no fuera suficiente, Pedro te recuerda, el apóstol Pedro te recuerda, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, eras como perrillos que estaba buscando las migajas que se caían de la mesa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora por su misericordia sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque Jesús pasó al lado de tu camino. Hubo un obrero que habló de sus misericordias y no dudaste a correr a recibir esa misericordia por parte del Señor. Y nuevamente recordamos que esto es acerca de Él y no acerca de los ciegos, que esto es acerca de mi Cristo, el que tiene misericordia, y no de nosotros que la recibimos, que esto se trata acerca de mi Dios, de mi Señor y de mi Salvador, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Y que no olvidemos, hermanos, que si hemos sido elegidos para salvación, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.